¿Por qué? Exactamente, le mandamos un gran saludo a quienes desde el arte embellecen la vida. Sí, nos hacen más linda la vida. Exactamente, y se recuerda este día y se conmemora el fallecimiento de Prilidiano Pueyrredón, que es uno de los más grandes pintores que tuvo la Argentina hasta hoy, pero además era ingeniero y era arquitecto. Entonces vamos a recorrer la vida de este hombre que es hijo de Juan Martín de Pueyrredón, aquel director supremo que acompañó a San Martín en la gesta libertadora, que era el que tenía que juntar dinero, aquel que un día le dijo a San Martín cuando le siguió pidiendo dinero: no me pida más dinero, carajo, que los porteños me van a colgar del dintel de la puerta. ¿Qué nombrecito le puso al hijo? Prilidiano. Prilidiano. Vos sabés que Pueyrredón tuvo varias parejas antes de casarse con María Telechea, que es la madre de Juan Martín de Pueyrredón, y incluso María Telechea termina criando a la que era una hija natural de Pueyrredón, así que, digamos, esos tiempos bélicos también eran difíciles para el amor. Prilidiano nace cuando ya su padre había dejado de ser director supremo en 1823. El padre tenía casi 50 años, que para esa época empezar, digamos, la vida familiar a esa edad no era común. Era en general... ¿Él ya tenía otros hijos? Él tenía tenía dos hijas, una que había tenido con una esposa anterior. Anterior. Una gestión anterior, y una mucho mayor, que era una hija natural que había criado la que era su esposa al momento de nacer Prilidiano. Era un pequeño lío, porque digamos, don Juan Martín no pudo criar a esa hija, María de los Ángeles. De hecho no tenía el apellido, se crió con los Telechea. Después Juan Martín se casa con María Telechea, y ahí es como que vuelve a vivir y establecer la relación paternal con aquella hija que había tenido. ¿Pero quién era la mamá de esa chica? Una señora que nada que ver con los Telechea. No, nada que ver, nada que ver. ¿Y cómo lo agarra la Y bueno, son esas cosas que se manejaban muy discretamente en esos tiempos, donde, así como Sarmiento terminó adoptando a su propio hijo, es decir, para evitar los escándalos se hacían esos enjuagues que en realidad los que la pasaban bastante mal eran los niños, ¿no? De hecho, no se recuerda el nombre de la mamá de María de los Ángeles. Después él va a tener una relación con María Dolores, después con Juana Sánchez Fruto, de ahí nace Virginia, que es la segunda hija, y nace Virginia, enseguida muere la madre, y para criar a esa hija ahí, Pueyrredón decide casarse con María Telechea, y desde ese momento ahí sí constituye una familia. Por suerte, Pueyrredón fue un hombre bastante longevo, 74 años para la época, mucho, y van a ser esos tiempos muy complejos políticamente. Pueyrredón era un tipo de ir al frente, entonces se peleó en un momento con Bernardino Rivadavia, después con Juan Manuel de Rosas, decide ir a vivir a París. Ahí es muy interesante porque en París vive a unos 500 metros de donde vivía San Martín, con lo cual uno tiene la sospecha de que algún día vamos a encontrar las cartas que expliquen qué hicieron allí. No hay ningún dato de que se hayan visto, pero es muy improbable que Pueyrredón y San Martín, viviendo a 500 metros, no hayan tenido nada allí. Prilidiano, que nace en 1823 y que va a morir muy joven, muere a los 47 años, va a tener una formación muy interesante, va a estudiar en la Escuela Politécnica de París. La Escuela Politécnica, como dice el nombre, enseñaban todas las técnicas, la de pintura, la de construcción, es decir, todo lo que tuviera que ver con el arte manual se enseñaba allí. Es decir, no había una escuela de bellas artes, sino que se enseñaba todo lo que tenía que ver con las famosas artes clásicas, la arquitectura, la escultura, la pintura, la literatura. Y dijiste que él era arquitecto también. Él fue arquitecto también. Ahora te voy a contar las obras que hizo, porque hay algunas que las vemos todos los días, y fue don Prilidiano. Por ahí no sabemos, claro. Este muchacho... Luego la familia viene a Río de Janeiro, después se instalan aquí en 1849 y muere Juan Martín de Pueyrredón en la casa
de los Pueyrredón, que es el museo que está en San Isidro, uno de los museos históricos más bellos que tiene la Argentina, dedicado más a Prilidiano que a Juan Martín. Que al padre pero, más. Claro, pero sabemos cuál fue la ventana. Un día antes de morir, Juan Martín le dice a Prilidiano, por favor ayúdame, corramos la cama, perdón. La llevan al comedor y Juan Martín de Pueyrredón muere mirando el río, porque digamos desde su dormitorio no veía el río. Es una barranca maravillosa. Un día tenemos que hacer el programa desde allí, porque es espléndido. Está el atelier, se va a convertir en el gran retratista. Se conservan arriba de las 200 obras de Pueyrredón, fue muy prolífico y su característica especial es el brillo de los ojos. Los retratos, ahí está, en el viejo billete de 20 pesos tenemos el retrato que Pueyrredón hizo de Manuelita Rosas, ese que es el famoso con el vestido rojo. Después le hizo un cuadro espectacular de su padre ya anciano, que es el que nos permite recordar bien su rostro. Y así, por ejemplo, fíjate vos lo que pasó en Arrecifes, una familia dona al museo de la ciudad 3 cuadros que estaban en la estancia y que no sabían de qué se trataba. Bueno, eran 3 Prilidiano Pueyrredón que hoy engalanan ese museo. ¿Y cómo firmaba Pueyrredón? PPP. Prilidiano Pedro Pueyrredón. El Pedro no era cierto, era para que fueran 3 P. Creó el P, pero además tenía una tarjeta genial. Prilidiano Pedro Pueyrredón pinta preciosos paisajes por pocos pesos papel. No. Es decir, era un marketinero. Era un marketinero. Bueno, en la década del 50 va a empezar a hacer grandes obras. Es quien modifica la pirámide de Mayo. La pirámide de Mayo era un pedestal con el obelisco arriba que terminaba en una bolita. Todo lo que hoy engalana la pirámide de Mayo, los bajorrelieves, las esculturas que hay alrededor, que no las hizo él, sino que las contrató a Joseph Dubordier, digamos, le da a la pirámide de Mayo un tono más importante. Claro. Presentó varios planos para hacer urbanizaciones en la ciudad y es el autor de la Casa de la Residencia de Olivos. La Residencia de Olivos es un encargo que le hace la familia Ascuénaga a Prilidiano Pueyrredón y es hoy donde descansan los presidentes argentinos, ¿no? Que después es una donación de la familia Villate. Va a ser un hombre muy reconocido. No va a casarse nunca, va a tener una hija natural también, es como un estigma, por llamarlo así. No, hoy no sería la palabra, pero en ese tiempo sí lo era, desde el punto de vista social. Sí, un hilo conductor en la vida de las familias, ¿no? Que a veces uno cree que no hay de esas cuestiones, y hace el primer puente metálico sobre el riachuelo. Por eso el puente Pueyrredón. El puente Pueyrredón. El viejo puente Pueyrredón. El viejo puente. Claro. En realidad el que está ahora como viejo es el segundo. Él hace uno anterior del cual no quedan rastros. No está. Pero fue el primer puente metálico, lo cual fue un avance tecnológico para la década de 1860, y se llama Puente Pueyrredón por Prilidiano, no por Juan Martín. Qué bárbaro. Porque uno piensa en el personaje histórico, no en el personaje artístico. Sus obras engalanan decenas de museos en la Argentina, sus retratos son extraordinarios. Recomendamos ir a visitar la colección pictórica del Museo Pueyrredón. El Museo Pueyrredón está a unas 6 cuadras de la Catedral de San Isidro. Es en uno de los recorridos más bonitos que tiene la ciudad. Un parque gigantesco con una peculiaridad. Cada vez que iba a alojarse a esa casa, que la llamó durante mucho tiempo la Casa del Bosque Alegre, qué lindo. Se ponía una baldosa con el nombre del que fue allí. Así que si uno recorre desde la esquina hasta la puerta para entrar a la casona, en la vereda, ahí va a encontrar que está Roque Sáenz Peña, que está Prilidiano Pueyrredón, que está Juan Martín de Pueyrredón, que está Domingo Faustino Sarmiento. Todos los que visitaban, para recordarlos, una baldosita en la vereda. Las estrellas, ¿no? Como las estrellas de Hollywood. Pero hecho allí. Así que hoy un saludo entonces a todos aquellos que hacen
del arte un mundo mejor, ¿no? Porque uno puede apreciar la vida de otra manera. En el caso de Pueyrredón, en el Museo Nacional de Bellas Artes hay obras de él, en el Museo Pueyrredón, y prácticamente en la provincia de Buenos Aires, en aquellos museos regionales que la gente los ve como una referencia importante, siempre aparece alguna donación de alguna estancia y ahí aparece un PPP, un Prilidiano Pedro Pueyrredón. Así que nuestro saludo y recordar a esta figura verdaderamente importante del arte argentino, que a veces por ese prejuicio ante la aristocracia no se lo reconoce tanto como debería ser. Claro, quizá claro. el mejor pintor argentino del siglo XIX. Totalmente. Bueno, así que feliz día a todos los artistas plásticos. Exactamente, escultor.